Hola a todos los oyentes, bienvenidos a Espacio Vera, un lugar para fomentar la crítica, el pensamiento filosófico y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Mi nombre es Jesús Vera Cierta y fomento el sufrimiento como base para la felicidad y la muerte como el motor que impulsa la vida. En este episodio de Espacio Vera quiero comenzar hablando de una de las cosas que siempre nombro y repito mucho, que es la construcción de la realidad y la importancia de esta. ¿Por qué o qué es la construcción de la realidad? La verdad es que no podría explicarlo con una sola definición, decir qué es y ya. Pero a grandes rasgos se puede decir que es la manera que tiene el ser humano para entender el mundo. Entonces, ¿por qué es tan difícil de explicar esto? Es difícil porque la realidad depende del sujeto, la realidad depende de cada persona y dicha realidad siempre estará sujeta a la verdad o a la mentira que la persona pueda tolerar. Rápidamente les doy unos ejemplos. A ver, la verdad que puedes tolerar puede ser la mujer que por un goce no deja a su pareja. A ver, explico. El goce en psicología y en psicoanálisis tiene diferentes maneras de enfocarlo, pero véase como un placer que tiene atado a una persona de manera destructiva. Porque la mujer no deja al hombre que le pega. En este ejemplo, ojo, en este ejemplo, ¿por qué la mujer no deja al hombre que le pega? Puede ser que no sea capaz de conseguir a alguien y tenga miedo de quedarse sola. Entonces la compañía se vuelve el goce y eso evita que deje a la pareja. Y esa es su verdad que puede tolerar. Pero en su construcción de la realidad, ella no se ve capaz de conseguir a otra persona. Entonces esto es lo que evita que ella pueda dejar ese goce destructivo. Ahora, ¿cuál es la mentira que puedes tolerar? Un ejemplo fácil sería la persona que diga: soy infeliz en mi trabajo, pero al menos tengo uno. Y muchas personas no pueden trabajar. La mentira es que justifique que alguien no puede trabajar para poder quedarse en esa zona de confort. Por miedo, quizás, pero ese miedo es un miedo que puede tolerar. ¿Y cuál es la realidad? Que es infeliz en el trabajo y es consciente de ello, cosa que no sucedía en el ejemplo anterior. Ok, ahora vamos a retomar. La realidad, a grandes rasgos, es la manera en que podemos entender el mundo y va a estar atada a la verdad o a la mentira que podamos tolerar. Ahora quiero hablarles un poco acerca de la realidad y cómo aprendemos desde un punto de vista filosófico y psicológico. Comencemos desde el punto de vista filosófico. Immanuel Kant fue un filósofo idealista alemán y era, si mal no recuerdo, de religión pietista. Una religión que se basaba en no rendir culto, sino leer la Biblia, entenderla y llevarla a la experiencia propia. Sin el culto. Y yo creo que esto fue un motor que impulsó su manera de percibir el mundo de una manera en específico, que ya lo vamos a hablar. Entonces, esta forma de percibir el mundo creo que lo ayudó a crear sus teorías, ¿no? Porque el conocimiento antes de Kant era más o menos acerca de una verdad absoluta, acordándonos que era una etapa moderna, donde existía el modernismo y existía lo que era una verdad absoluta. Pongamos un ejemplo. Existe un sujeto, o sea yo, o sea ustedes, y un objeto que, véase cualquier objeto. Yo ahorita tengo un CD de Blu-ray, y yo entiendo que el CD de Blu-ray es un objeto. Entonces, la idea del conocimiento giraba en torno al objeto y el sujeto debía adaptarse al objeto pasivamente. A ver, si yo veo un CD, yo siendo el sujeto veo a un CD que es el objeto, yo me adapto a él. ¿Cómo? Entendiendo la verdad absoluta del objeto, que es, bueno, el CD sirve para colocarlo en un DVD y se va a reproducir. Esa es la función del CD. Y esa es la verdad absoluta del CD. Y yo como sujeto, yo me adapto a esa verdad. Entonces, Kant dijo,
Bueno, no. O sea, estudiar al objeto no me hace adaptarme a él. Cuando yo conozco el objeto, no estudio el objeto, sino a quién está estudiando el objeto. Ok, entonces Kant dice que el objeto no tenía una verdad absoluta, que la verdad dependía de cómo la persona percibiera ese objeto. A ver, ¿por qué me enfrasco en esto? Podemos analizar el hecho de que cada persona entiende el objeto de una manera diferente y a partir de cómo se conoce al objeto, el sujeto se construye su realidad. Y ustedes podrán pensar, ajá, Jesús, ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿y esta palabrería para qué? ¿De qué me sirve esto? Fácil. Si no han escuchado el primer episodio de La felicidad y la frustración de esta primera temporada en cuarentena en mi podcast Espacio Vera, pues les dejo el link acá abajo en la descripción para que puedan ir a escuchar el video y puedan hacer seguimiento a este episodio que está bastante relacionado con el anterior. Entonces, retomemos. Si entendemos la manera en cómo se puede construir la realidad, podemos dialogar y debatir de una manera más constructiva, de una manera más cordial, podemos mejorar en las discusiones y el trato con las personas. Además, podemos llegar a desarrollar una empatía, y no una empatía tóxica y forzada como la que la sociedad nos ha obligado a tener. Porque, como ya lo he dicho, el no tolerar la frustración y la resistencia nos hace chocar con otra persona. Pensamos de manera muy reductiva, que es pensar muy a la ligera, muy por encima del agua, y no nos molestamos en conocer a la otra persona. Pero sí queremos que nos entiendan así complicados como somos, pero yo no me molesto en hacerlo. Entonces, aprender que lo que hay que atacar es a la idea de la persona y no a la persona, esto se proyecta de una manera diferente en nosotros. ¿Por qué? Porque aprender que a lo que hay que atacar es a la idea y no a la persona, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque el objeto es el que representa su realidad y el sujeto va a seguir teniendo la misma percepción de la realidad hasta que el objeto cambie. Si el objeto no cambia, va a seguir pensando de la misma manera. Entonces, cuando discutas con alguien, no ataques a la persona, ataca la idea que tiene la persona, porque esa es la representación de su realidad. Entendido este punto, ahora pasemos de filosofía a psicología. George Kelly, que es un psicólogo nacido en Kansas, además de psicólogo tuvo otras, se fue por otras ramas del teatro, de la oratoria, pero fue un psicólogo que se encargó de construir lo que es una teoría, o como se llama, The Psychology of Personal Constructs, que son los constructos personales. George Kelly, por esta vida, creo que también la vida que tuvo, creo que fue una de las cosas que lo ayudó a pensar de una manera un poco afuera del círculo. Kelly desarrolla una metáfora de la personalidad que describía al ser humano como un científico. Así como un científico utiliza las teorías para planear observaciones, una persona recurre a los constructos personales para predecir lo que sucederá en la vida. Igual que un científico busca una teoría con mayor capacidad predictiva, la persona intenta desarrollar conceptos que hagan predecible su vida personal. Kelly habla de que no fue necesario una teoría motivacional, así con ningún concepto similar al libido de Freud. Si quieren saber qué es el libido de Freud y por qué él rechaza esta idea, pueden dejármelo en los comentarios y yo hablo acerca de Freud y su teoría del desarrollo psicosexual. Entonces, Kelly dice que ya la persona está activada en una dirección, que ya está en una dirección, en una actividad determinada. Ya nosotros nacemos con una visión hacia algo. Él dice que la forma en la cual nosotros nos anticipamos a los eventos y de la forma que nos podemos adaptar activamente en un camino orientado al futuro. Él nos habla de que nosotros necesitamos anticiparnos un futuro para poder predecir hacia dónde vamos a orientarnos. Dado a que podemos construir el mundo de maneras diferentes, nuestras creencias no tienen un estatus de verdad objetiva. Más bien, deberían hacerse hincapié en el acto de construir, percatándonos de que nuestros conceptos nunca son idénticos a una realidad última, sino que siempre están en tentativa, están sujetas a revisión, o sea, están cambiando.
como nosotros pensamos hoy en día, no pensamos antes. Y ustedes dirían, bueno, pero ¿cómo hemos cambiado? Bueno, antes el feminismo se vivía de una manera diferente al feminismo de hoy. Antes el machismo se vivía de una manera diferente a como se vive hoy. Por lo menos hoy nosotros comemos carne. Yo me incluyo, yo como carne. Pero quizás en 50 años las personas volteen a ver hacia donde vivíamos nosotros y digan, wow, ¿cómo estas personas podían comer carne? No sabía que estaban asesinando al mundo. O sea, la manera de pensar siempre va a ir cambiando conforme vengan generaciones nuevas. Y ok, aquí está la importancia de ser flexible con nuestras ideas y no casarnos con nuestras ideas, porque eso es uno de los problemas, que cuando pensamos en algo y tenemos una idea, la abrazamos y la queremos como que si fuera una verdad absoluta, cuando no es así. No por esto es que yo estoy de acuerdo con esta posmodernidad donde existen millones y millones de verdades, no, pero tenemos que ser resilientes para poder tener la capacidad de cambiar de ideas, y no hay nada más bonito que transformar una idea que teníamos en algo diferente. Y también tampoco no hay nada más bonito que tener una permeabilidad para poder cambiar de ideas construyendo verdades más concretas, porque esa es la idea del cambio de idea, llegar a una verdad un poco mejor establecida, un poco más concreta. Entonces, Kelly nos dice que los procesos de una persona están psicológicamente canalizados por la forma en cómo nos anticipamos a los eventos, ¿ok? Nos preparamos a los acontecimientos y nos anticipamos. Esta anticipación puede ser precisa o imprecisa, obviamente, pero sea cual sea, determina nuestras acciones, pensamientos y emociones. Les pongo un ejemplo. Imaginen que mañana se pueden ganar la lotería. Ahora, ¿ok? Imaginen que mañana pueden morir. Esas anticipaciones tienen efectos distintos, ¿no? Pues allí está la resistencia, ahí está la frustración. Como seamos capaces de anticiparnos a esos eventos, la resistencia y la frustración se verán amplificadas o reducidas. Por ejemplo, y acá podemos observar, en este ejemplo podemos observar cómo la persona no logra tolerar la frustración. Una persona puede esperar que las otras personas no deseen tener una amistad cercana, y por lo tanto esa persona busca o evitará buscar la desconfirmación. Por ejemplo, como si yo pienso que los demás no desean una amistad conmigo, ¿qué hago yo? Sugiero pasar tiempo juntos. Pero ¿qué pasa? No lo hago, lo evito. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga una baja autoestima, puede ser que sea una persona depresiva. Y en vez de buscar la confirmación como la evidencia de que quizás sí quiere pasar tiempo conmigo, entonces lo que yo hago es rechazo totalmente eso. Y lo que voy a hacer es buscar una confirmación de que esas personas tienen amigos y no necesitan otros nuevos. Entonces no me necesitan a mí. Esto es una manera básica y fácil de ver una persona que no tolera la frustración, no tolera la capacidad de enfrentarse a retos, a riesgos, entre otras cosas. Claro, todo esto va a depender de qué a tan profundo nos metamos en esta situación, pero eso queda para otro momento. George Kelly todavía tiene información preciada que, si quieren un podcast, esta información, bueno, fascinado yo de poder facilitarles esta información, de cómo clasificamos, de cómo construimos, de cómo socializamos, alrededor de cómo construimos la realidad. Me lo pueden colocar y yo explico esto. Entonces, retomemos. Entender de qué forma nosotros construimos la realidad nos ayuda a entender en gran parte por qué hacemos y por qué actuamos de cierta manera. Por eso el psicólogo es tan importante en la vida de las personas, porque nosotros nos dedicamos la vida entera al comportamiento humano. Nosotros nos esforzamos y trabajamos en entender el comportamiento humano y darle a las personas las herramientas para que sean capaces de mejorar de forma constructiva, así que no te dé pena ir al psicólogo, más bien ten pena de aquellos que no toleran la frustración y se quedan en su zona de confort, en una burbuja, y no van al psicólogo. Retomando, aprender cómo el ser humano construye la realidad nos da la opción de criticar y conocer el porqué de tantas cosas que no somos capaces de ver, porque quizás nuestra realidad, o quizás no somos tan conscientes de estas cosas.
Como por ejemplo, ¿por qué me quedo paralizado en una exposición? ¿O por qué me quedo paralizado en una situación de confrontación? O muy fácil de experiencia propia, pedirle el número a alguien y quedarte paralizado. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Cómo las podemos entender? Debemos de tener un poco más de interés, de buscar maneras de entender nuestra realidad. Cuando sentimos que estamos ahogados en un vaso de agua y hoy en día las personas están consumiendo muchas realidades ajenas a sus características reales y se pierden en redes sociales consumiendo contenido que afecta en su forma de percibir su mundo y empiezan a falsificar y a idealizar un mundo individual que es un mundo banal. Pero bueno, esto ha sido todo por esta vez. Si quieres recomendar o pedir algo, no te olvides de comentarlo. Espero que hayas podido encontrar algo de provecho acá. Puedes seguirme en YouTube y en Facebook como Jesús Vera Cierta, en Instagram como Alejandro Piso Vera 11. Y recuerden, Espacio Vera es un espacio para el pensamiento crítico, para aplicar la filosofía y conocer el mundo desde una mirada psicológica. Fomento el sufrimiento como base para la felicidad y la muerte como el motor que impulsa la vida. Hasta la próxima.